Oye, vamos a pasar vamos a pasar enseguida al asunto de la economía y de esa huelga que han anunciado ya los sindicatos para el próximo día 14 de noviembre. Huelga general, otra más en España. La segunda contra el gobierno de Mariano Rajoy. Pero antes de comentar esto, y le preguntaré unas cosillas a Alberto Recarte, ven ustedes que Juan Iranzo está insultantemente joven, y es porque toma mucho Revidos. Sí, señor. Es verdad, además es verdad, todas las mañanas. Bueno, pues cuando hacemos ejercicio, generamos un proceso de oxigenación necesario para que las células puedan obtener la energía que necesitan y hacer frente a esa actividad. Pero este proceso puede entrañar una oxidación celular que puede frenarse a su vez. Es el estrés oxidativo que Revidos, con su fórmula a base de Stilbit, combate actuando como un potente antioxidante desde el interior mientras ayuda a ralentizar el envejecimiento celular. Con Revidos, cumplir años es signo de juventud. Y si no, se lo pregunten aquí a Juan Iranzo. Pueden informarse en actafarma.com o en este revelador libro que voy a recordarles a ustedes, que ha escrito el padre del Revidos, Juan Carlos Espín, investigador del CSIC, y que ha titulado Revidos Confidencial, o cómo la ciencia puede ayudar a retrasar el envejecimiento. Hay 5 libros de Revidos Confidencial que mediante sorteo van a llegar a 5 de ustedes que han enviado mensajes o participado en nuestro gatómetro, ya lo saben, y así se informan bien sobre Revidos. Me encanta la convicción con que Antonio lo explica, ¿eh? Tome usted, don Chincho, para ver si usted le pone... Ya soy un drogata de Revidox. Bueno, hoy ha bajado la prima de riesgo por vez primera en meses de los 400 puntos a los 383, ¿verdad? 383. Desde abril. Un milagro. Desde abril. Desde abril, nada menos. Bueno, la posibilidad de que el gobierno pida una especie de línea de crédito, también definida como rescate virtual, ha animado a los mercados que han recuperado más confianza en la economía española, aliviando esa presión sobre nuestra deuda. Alberto, vamos a ver, ¿qué está pasando? Porque el Fondo Monetario Internacional, a esta hora podemos leerlo, dice que está instando a España e Italia para que pidan ya el rescate. Bueno, el Fondo Monetario se preocupa de la economía mundial. Dentro de la economía mundial se considera y se sabe que los desajustes y los desequilibrios y los miedos en Europa es lo que más está afectando al crecimiento a nivel de todo el mundo y, por tanto, el fondo se centra en Europa. Y dentro de la Unión Monetaria en concreto, lo que más preocupa es la situación de España e Italia. La situación más fácil y la solución más fácil para el Fondo Monetario es decir que estos países sean rescatados, que se resuelva ese problema, porque su responsabilidad es todo el mundo. Entonces, no les importa si es necesario o no, si es lo mejor que nos puede pasar a nosotros y a los italianos, si es eliminar la obligación de que el gobierno haga las reformas que tiene que hacer o no. Ellos tienen otro ámbito de preocupación y por eso yo creo que el mensaje del Fondo Monetario en ese sentido es muy poco fiable, en concreto para España e Italia, porque somos, por así decirlo, los que podemos pagar la necesidad del fondo y, diría yo más, del gobierno norteamericano, que tiene una influencia enorme en el Fondo Monetario, de llegar a las elecciones de noviembre en una situación de mucha mayor tranquilidad. O sea, ¿está influyendo eso mucho? Eso tiene mucha influencia. Yo creo que eso influye y yo, por tanto, la posición del Fondo Monetario yo creo que, bueno, yo no le daría tanta importancia en este momento. Yo creo que es un organismo que no tiene el prestigio que ha tenido en otras circunstancias y, en concreto, en lo que respecta a la economía española y a la economía italiana y lo que tenemos que hacer no es tan importante. Yo creo que... ¿Por qué entonces baja la prima de riesgo de la forma que lo ha hecho? Y parece que va a seguir bajando. Hombre, bueno, es que hay una serie de cosas. Vamos a ver, oye, antes de hablar de lo positivo, es que da la impresión de que si habla uno de algo positivo, vive en un mundo ideal. Y yo quiero recordar muy brevemente la situación en la que estamos y lo que va a pasar todavía. Va a aumentar el desempleo en el próximo año, en los próximos 12 meses, probablemente entre 400 y 600.000 personas más. O sea, 400, estaríamos hablando de 6 millones de parados. Algo más de 6 millones de parados. Yo creo que eso es inevitable. Sí. Se van a reducir los salarios de la gente que conserve el empleo. Las pensiones se van a congelar. Las subidas de impuestos, que todavía no se han notado, pero que las decisiones están tomadas, se va a notar. Cuanto más tiempo pase, más se van a notar, porque son subidas que dentro de lo que cabe son relativamente frecuentes. Los costes financieros de las empresas se han disparado, sigue sin haber crédito para las empresas y la situación de las empresas va a ser todavía mucho más complicada. Por tanto, el panorama que tenemos para los próximos 9-12 meses es horroroso. Dicho lo cual, ¿sirve todo estos sacrificios y todas estas desgracias para algo? Pues está sirviendo para una serie de cosas y esa es la parte positiva, que tiene un reflejo en las bases económicas a medio plazo que van a permitir superar esa situación. Y es
la economía española ha dejado de necesitar endeudarse en el exterior en su conjunto para funcionar. Primera vez que ocurre y además es una excepción. La economía española hoy no necesita ni un crédito más para seguir funcionando, lo cual significa que si aclaráramos la situación entre el ahorro del sector privado y el desahorro del público, si ahí se llegara a un equilibrio, lo único que tendríamos que pedir es refinanciación en el exterior, no nuevos créditos. Eso no lo ha conseguido ni Italia, ni Francia, ni el Reino Unido, a pesar de estar fuera del euro. Entonces es una situación muy excepcional. El segundo fenómeno excepcional que está pasando en España es que el sistema financiero, en el conjunto del análisis que ha hecho Oliver Wyman, a pesar de que el déficit va a ser, las pérdidas, mejor dicho, van a ser, calculan en la peor de las situaciones de 270.000 millones de euros, si uno suma lo que les sobra de capital a uno y lo que les falta a otro, el déficit es de 8.000 millones de euros. Y es un déficit que va a estar cubierto a mediados del año que viene. Lo lógico es que esté pasado el peor momento y, por tanto, la posibilidad de que haya más crédito y que la situación financiera se normalice es grande. Y, finalmente, si el sector público hiciera lo que tiene que hacer, que es controlar el sector público, el déficit público, y llegar este año, pasara lo que pasase, tuviera que hacer lo que tuviese que hacer al 6,3, pues digamos que la economía española estaría en disposición de superar toda esa situación desgraciada en la que nos vamos a adentrar todavía más. Bueno, y yo quiero recalcar que... Pero eso no evitaría, en cualquier caso, Alberto, esa caída del empleo tan brutal que nos auguras de 400.000 o 600.000, que es en el sector público fundamentalmente. Es que es el sector público. O sea, no estaríamos hablando de más parados en el privado, que también, pero mucho... No. En el privado ya se está creando empleo. El sector privado va a perder empleo todavía en el sector de la construcción, porque todavía no ha terminado el ajuste en la parte de infraestructuras y obras civiles. Y no tiene por qué perder mucho más empleo el sector privado. Donde sí va a perderse empleo, lógicamente, es en el sector público, donde se va a perder entre 400 y 400.000 empleados públicos van a perder el empleo, ¿no? Es que estando completamente de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, profundizar algo más. ¿Qué creo que está pasando estos días? En primer lugar, que se está dando cuenta Europa y los analistas que tiene que tomar una decisión activa de una vez por todas. Y el hecho, como ya ha recordado nuestro presidente del Gobierno, que se cree la unión bancaria, que se apueste de verdad por la irreversibilidad del euro, para España es fundamental. No va a haber unión bancaria. Sí va a haber unión bancaria. No va a haber unión bancaria. Sí va a haber unión bancaria. Sí, no va a haber unión bancaria. Sí va a haber unión bancaria. Hoy Rajoy lo ha recordado y le ha recordado a la señora Merkel que así se acordó y que los pactos y los acuerdos hay que respetarlos. No, eso no se acordó. Perdona, Merkel nunca aceptó la creación de una unión bancaria. Alemania, para aceptar una unión bancaria en los términos en que se está proponiendo por parte de la propia Comisión Europea y de países como España, Alemania tiene que hacer un cambio en la Constitución, pasarlo por el Tribunal Constitucional e incluso hacer un referéndum para modificar, y eso no se va a hacer. Siempre sí. No se va a hacer. Yo sí que creo lo que sucede es que se puede hacer una unión bancaria que a lo largo del tiempo se vaya ampliando, que empiece, déjame hablar. Si es que no hace falta hacer la unión bancaria, si bastaría con que el gobierno cumpla su objetivo de déficit para que la situación se normalizara. Yo creo que, en primer lugar, Europa, y vuelvo a insistir, y somos europeos, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y la unión bancaria creo que tiene gran importancia, porque no es baladí el hecho de que la línea de crédito, que haber sido una vez por todas viene, que nos han concedido en mayo, no se califique como deuda pública y vaya directamente a los bancos. Yo sí que creo que este asunto no es baladí. En segundo lugar, creo que en gran medida el supuesto rescate no es necesario. ¿Por qué? Porque cuando ha ocurrido el rescate oficial condicionado para Portugal, Irlanda y Grecia, cuando ha salido al mercado primario a financiarse y no lo ha conseguido. España está financiándose magníficamente estos días y lleva cubierto ya casi el 90% de sus necesidades del año. Asimismo, el Banco Central Europeo, y eso podría ser la virtual, ya ha tendido una red de seguridad, que probablemente refuerces más diciendo, bueno, pues si es necesario, te lo pedimos, para que intervenga en mercado secundario cuando la prima de riesgo se fuera, que es lo que puede explicar el por qué esté bajando tanto. Y luego, por otro lado, y yo creo que eso es esencial, España tiene varios activos que ha ajustado espectacularmente. Tiene grandes empresas, grandes en tamaño, pero también pequeñas y medianas. Ha habido un ajuste empresarial muy importante, porque las empresas que no han podido ajustarse
han fallecido, no existen. Y por tanto hay un incremento de la productividad muy importante y competitiva que se está notando en las exportaciones, que es magnífico y que ha llevado a que ya no tengamos déficit de la balanza por cuenta corriente después de muchos años. Y luego, por otro lado, la reforma laboral ya está surtiendo efecto. Y en el sector privado, tímidamente, pero en el segundo trimestre se ha creado empleo, 25.000 puestos de trabajo. Sí. Vamos Mariano, a ver, sí. a la pregunta, ¿por qué hoy los mercados y ahora vamos con la huelga, están ahora vamos con la huelga eufóricos? general. Hoy podríamos estar en 600 puntos la prima de riesgo hoy y un pánico financiero. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Que la agencia de calificación Moody's, en vez de ponernos como bono basura, que nos hubieran quitado el grado de inversión, nos hubieran echado, en ese momento los inversores se hubieran salido despavoridos. De najas. Mire usted. Porque hay elecciones en Estados Unidos. Anda, hombre. Eso ha Poor's también sido, es americana, oiga, mire Standard usted, & Poor's porque también es han americana. cambiado. Y ellos han dado las explicaciones. Y las explicaciones son, primero, confían, le han dicho, el señor Guindos se lo ha dicho al Financial Times y a Wall Street Journal, que, oiga, nos va a haber una línea de crédito, que yo creo que será por 50.000 millones, de tal manera que eso nos va a proteger, nos va a avalar, pero lo más importante es que se permite al Banco Central Europeo comprar todos los bonos sin límites y por tiempo indefinido en el mercado secundario de la deuda española. Segundo, dice, oiga, mire usted, lo que está haciendo el gobierno español está bien, es correcto, se está reduciendo el déficit estructural, se están haciendo un plan de reforma que es el MOU. Que yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea. Importantísimo. Eso es, estar aquí. Y la Eso es. tercera, dice, oiga, ha habido una agencia, un auditor independiente, como es Oliver Wyman, y nos ha demostrado que la banca española no está quebrada, que tiene unas necesidades y están limitadas, y que se han puesto las bases para que el sector financiero vuelva a funcionar. Eso es lo que ha dicho los señores Moody's, que de favores a España, más bien poquitos. A ver, Y Sergio, eso es lo que justifica que hoy haya euforia en el mercado. Dos apuntes muy breves. Yo estoy de acuerdo con Alberto en que el paro va a empeorar. Sí, yo también. Va a empeorar, y es dramático. Solo que yo las cifras del paro no me las creí el año pasado, ni me las creo este. El paro, no, las cifras esas no son reales. Hay una cantidad de trabajo encubierto en España increíble. Y la segunda idea, lo que se decía del fondo y Estados Unidos, evidentemente Estados Unidos tiene un peso enorme en el fondo por su cuota de votos, y a Obama en estos momentos no le interesa nada que perturbe la situación económica en Europa, que empeora más. No le interesa para nada. La encuesta de hoy dan que está totalmente empatado con Romney. Sí. El primer asalto lo perdió y ayer recuperó, pero se ha quedado en empate. Mañana pasado quizás pase levemente adelante. Si en Europa, España, Italia, la situación económica empeora, esto es un sobresalto para Obama que no le interesa para nada. Yo decías que estamos en un momento de euforia, de que se ha mejorado la situación, pero bien. Es que llevamos, la macroeconómica. Llevamos muchas veces de euforia, de repente a mediados de septiembre, un día de euforia y después suben las bolsas, suben por encima de 8.000, baja la prima de riesgo y luego otra vez a subir. Entonces ahora, a mí me ha gustado oír lo que dice Recarte de que podemos financiarnos y eso no todo el mundo lo puede decir. No, entonces, somos de los si además se controla el déficit, Estados Unidos tampoco puede controlar, por ejemplo. Puede ser la senda en la que sea real eso que están hablando de un crédito virtual y que sea de verdad un crédito virtual en el sentido de que, como dijo el Banco Central Europeo, que si España no pide ese crédito no puede poner en marcha el mecanismo que va a permitirle comprar los bonos y por tanto bajar la prima de riesgo. Lógicamente hay que hacerlo, aunque sea virtualmente, pero hay que hacerlo. Entonces, si fuera así, estaríamos en la buena senda. Bueno, yo creo que hay un dato fundamental y es qué pasa con los ingresos y los gastos públicos, es lo más importante. Si el gobierno es capaz de controlar el gasto y de conseguir los ingresos que dice que va a conseguir con los aumentos de impuestos que ha habido, la situación puede cambiar
puede cambiar sin duda, mucho. sin duda. Hasta donde nosotros, yo creo que hasta donde nosotros sabemos, el gobierno español tiene preparada la petición de rescate desde hace semanas. Y no la presenta pues porque políticamente Alemania pues considera que no es el momento de hacerlo, además de creer que el solo hecho de que se anuncie que las instituciones europeas están dispuestas a ayudar, pues que hará que... Red de seguridad. No que baje tanto los tipos de interés, porque al final hay un error en pensar que es que el coste lo mide la prima de riesgo, el coste financiero de la deuda en España. La deuda pública en España, los tipos de interés son los mismos este año que el año pasado, que hace 3 años, que hace 4 años. Estamos en el 4% de promedio. Lo que ocurre es que la deuda es muy superior, pero ¿qué hace el gobierno cuando los tipos de interés a 10 años se suben al 7%? No emite a 10 años, emite a medio año. Y además ha bajado casi... Yo pregunto rápidamente para pasar... Hay que matizar un poco. Este año, en pagar deuda, nos ha costado no 4. Pero ¿por qué no aumento de tipos de interés? No. Si es lo que estoy diciendo. Lo que está diciendo él es porque ha aumentado la cuantía. Tiene razón. Exactamente, no pero por tiene aumento razón, de tipos Mariano. de interés. Hasta el mes de agosto, perdóname, hasta el mes de agosto, el año pasado, espera un segundo, si lo más lo sabes perfectamente, el año pasado el coste medio de la deuda pública española fue del 4%. Hasta el mes de agosto de este año, el coste medio de la deuda estaba en el 4,10%. Sí, ¿vale? sí, pero cuando la deuda a corto plazo te sube al 7%, hace... Hombre, a corto plazo no ha subido al 7%. Pero lo que hace es que no emite. A 10 años. A 10 años. Claro. Pero no emite. Pero ha bajado ya al 5,70. Vamos a no vayáis por... Que el problema no Perdona, Mariano, no metáis en eso. Es verdad, es que es muy Me interesa algo Vamos más a ver, importante. una Algo más. cosa- Lo que ha dicho el señor Hollande, presidente de Francia. Hoy ha dicho en unas declaraciones Hollande, al periódico El está País bien, Hollande, y a Le Monde que ya es hora de ofrecer a los españoles algo más que austeridad. Y desde América lo que se dice es que alguien tiene que liderar en Europa la recuperación y los dirigentes europeos tienen que ser más valientes, más decididos para afrontar la recuperación de este viejo continente puñetero y que alguien tiene que apostar por políticas de crecimiento. Pero vamos a ver, ¿qué se puede hacer en estas circunstancias? ¿Apostar por política de crecimiento es darle a la manivela para seguir gastando? Bajo ningún concepto. No es eso. Hacer caso a estas reformas que básicamente lo que pretenden es incrementar nuestro potencial de crecimiento. La reforma laboral es fundamental para la creación de empleo en el futuro, puesto que ha reducido el crecimiento necesario para generar empleo. La reforma financiera creo que es imprescindible. Hay que liberalizar y restaurar la unidad de mercado. Hay que liberalizar mucho más el comercio y, sobre todo, también hay que mejorar la justicia desde el punto de vista económico. Tenemos activos muy importantes que son las infraestructuras, que son nuestras empresas, que es precisamente nuestra propia situación geoestratégica. Pues todo eso... Ahora tú preguntas y dices, bueno, ¿cómo se va a crear empleo en España? Claro, eso es lo que la gente quiere saber. ¿Cómo podemos recuperar miras hacia el atrás, empleo perdido? desde el año 75 hasta aquí, más de 2/3 partes del empleo se ha creado en España a través del crecimiento del sector de la construcción y del sector público. El sector de la construcción no va a crear empleo, todavía va a perder, y el sector público va a perder. Entonces dice uno, ¿cómo se va a crear empleo en España? Pues es que hace falta hacer todas estas reformas, hace falta que el sector público esté en equilibrio, que no gaste más de lo que ingresa, que todos seamos más pobres en ese sentido, y luego hace falta empresarios que decidan en qué invertir, que tengan el dinero, y el dinero no está en España porque todo el mundo está endeudado, tendrá que venir de fuera. Hay que atraer inversión de fuera. Sí, señor. Los bancos tienen que funcionar. Y la mano de obra sí está, y está preparada. O sea que de los 4 elementos que hace falta para crear empleo, pues faltan algunos fundamentales. Pero ahora lo más importante es que somos un país que cuando ha crecido hemos creado empleo en el sector de la construcción, en el sector del público y aledaños. Ahora que eso ha desaparecido, dice, bueno, ¿dónde vas a crear empleo? Pues te encuentras pero en una situación... antes tenías que crecer pues no los está claro, no está claro, y hace falta inversión extranjera, igual que se hizo... Millones de pequeñas empresas pueden crear, y lo que hace falta, Antonio, es una política financiera más ajustada al momento, más laxa, que no sea tan rigurosa como la que nos ha metido. Hasta que no termines el ajuste en el sector financiero, eso no puede ocurrir. ¿Estás de acuerdo? Estamos en esa... Sí, pero ¿estás de acuerdo que el ajuste en el sector financiero se está haciendo y que se está acelerando y que
Pero eso es Muy positivo, bien. ¿eso es positivo o no? Absolutamente positivo, pero hay que hacerlo. pero se está haciendo. No ¿Por se, eso? no Se se puede está apostar. haciendo. ¿Cuándo crees que va a terminar ese ajuste? Pues mira, en 6, 8 meses. Entonces estamos de acuerdo. Claro, estamos todos de acuerdo. Y lo vamos a No te pasar. quites, que estamos todos de No, acuerdo. pero vamos todos de es que acuerdo. me da pena verte tan Yo me pesimista. atreví. No, si no lo está. Yo me he atrevido a decir. Pero habrá dolor, va a haber dolor. Pero vamos a salir. En un año, este país está creciendo al 1,5 o por Y encima. generando podemos empleo empezamos a crear a partir empleo del verano. el próximo Es que esa es la año. gran ventaja. A partir del verano que viene, si no se deteriora significativamente el entorno internacional y se hace todo lo que tenemos que hacer y se reduce el déficit, muy probablemente estemos creando empleo neto. Pero ¿Por qué? para Porque reducir la el reforma déficit, laboral, déjame, estamos de acuerdo en que para reducir el hombre, déficit déjame que hay que hable. hacer, por ejemplo, cosas como congelar las Sí, pero pensiones déjame, este año. déjame que hable. No, pero Juan, no se Juan, va. Juan, ¿estás de acuerdo en Es eso? muy Eso es importante. por ¿Estás de acuerdo en eso? Los presupuestos. ¿O no quieres mojarte O los déficit, no, déjame. o déficit o congelar las pensiones. Los presupuestos. Alberto, repítelo con voz diáfana para que la Sí. gente se entere. Es que es o déficit o congelación. Es Está que, clarísimo. mira, Y lo han yo dicho creo, más de uno. Y mira, tú como experto lo sabrás. Mira, es que aquí el esfuerzo ahora mismo fiscal y en salarios lo han hecho las personas que están trabajando todavía. Te voy a. Aquí tiene que participar todo el mundo. Y las pensiones no es algo que surja de la nada. Hay que relacionar las pensiones con lo que también ha cotizado cada uno. Contestando a Alberto, el 12% del PIB es gasto en pensiones, el 6,5% en sanidad pública, el 4% en educación. Por tanto, hay que ajustar en todo. Entonces, Pero ¿estás de acuerdo, básicamente entonces, los en- presupuestos son la plasmación contable y jurídica del programa económico del gobierno. Que si Lo estás de acuerdo, tienes- Juan, dice Alberto. Que lo que hay es que evitar. Pensiones y prestación de Hay que desempleo. consolidar. Yo Bueno, querría decir oye, a esta hora podemos leerlo. Dice que está instando a España e Italia para que pidan ya el rescate. Bueno, el Fondo Monetario se preocupa de la economía mundial. Dentro de la economía mundial se considera y se sabe que los desajustes y los desequilibrios y los miedos en Europa es lo que más está afectando al crecimiento a nivel de todo el mundo y, por tanto, el fondo se centra en Europa. Y dentro de la Unión Monetaria en concreto, lo que más preocupa es la situación de España e Italia. La situación más fácil y la solución más fácil para el Fondo Monetario es decir que estos países sean rescatados, que se resuelva ese problema, porque su responsabilidad es todo el mundo. Entonces, no les importa si es necesario o no, si es lo mejor que nos puede pasar a nosotros y a los italianos, si es eliminar la obligación de que el gobierno haga las reformas que tiene que hacer o no. Ellos tienen otro ámbito de preocupación y por eso yo creo que el mensaje del Fondo Monetario en ese sentido es muy poco fiable, en concreto para España e Italia, porque somos, por así decirlo, los que podemos pagar la necesidad del fondo y, diría yo más, del gobierno norteamericano, que tiene una influencia enorme en el Fondo Monetario, de llegar a las elecciones de noviembre en una situación de mucha mayor O sea, tranquilidad. que Por está tanto, influyendo eso en frenarse a su vez. Es el estrés oxidativo que Revidos, con su fórmula a base de Stilbit, combate actuando como un potente antioxidante desde el interior mientras ayuda a ralentizar el envejecimiento celular. Con Revidos, cumplir años es signo de juventud. Y si no, se lo pregunten aquí a Juan Iranzo. Pueden informarse en astafarma.com o en este revelador libro que voy a recordarles a ustedes, que ha escrito el padre del Revidos, Juan Carlos Espín, investigador del CSIC, y que ha titulado Revidox Confidencial o cómo la ciencia puede ayudar a retrasar el envejecimiento. Hay 5 libros de Revidox Confidencial que mediante sorteo van a llegar a 5 de ustedes que han enviado mensajes o participado en nuestro gatómetro, ya lo saben. Oye, vamos a pasar Eso es nuevo. Vamos a pasar enseguida al asunto de la economía y de esa huelga que han anunciado ya los sindicatos para el próximo día 14 de noviembre. Huelga general, otra más en España. La segunda contra el gobierno de Mariano Rajoy. Pero antes de comentar esto, y le preguntaré unas cosillas a Alberto Recarte, ven ustedes que Juan Iranzo está insultantemente joven y es porque toma mucho Revidos. Sí, señor. Ah. Y además es verdad. Todas las mañanas. Bueno, pues cuando hacemos ejercicio generamos un proceso de oxigenación necesario para que las células puedan obtener la energía que necesitan y hacer frente a esa actividad. Pero este proceso puede entrañar una oxidación celular que puede, si se informan bien, sobre Revidos. Me encanta la convicción con que Antonio lo explica, ¿eh? Toma usted, don Chincho, para ver si usted le Ya pone... Pero si puedo el Chincho mañana- no lo necesita. No, ya soy un drogata de Revidox. Bueno, hoy ha Por la bajado, mañana. la prima de riesgo por vez primera en meses de los 400 puntos a los 383, ¿verdad? 383. Desde abril. Un milagro. ¿eh? Desde abril. Desde abril, nada menos. Bueno, la posibilidad de que el gobierno pida
una especie de línea de crédito, también definida como rescate virtual, ha animado a los mercados que han recuperado más confianza en la economía española, aliviando esa presión sobre nuestra deuda. Alberto, vamos a ver, ¿qué está pasando? Porque el Fondo Monetario Internacional